Dejamos el deporte. A ver, a partir de este miércoles, 7 comunas en el país pasarán a fase 3 del plan paso a paso, lo que además implicará la reapertura de restaurantes y cafés, pero solo con atención en terrazas y veredas. Para saber cómo se están preparando el rubro gastronómico, nos acompaña Máximo Picayo, presidente de Achiga. ¿Cómo estás, Máximo? Bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Máximo, por lo menos, a ver, lo habíamos conversado, si no me equivoco, la semana pasada ustedes tenían un petitorio respecto a adelantar la apertura de los restaurantes respecto a lo que son las fases. En un principio era la fase 4, ahora se abre la fase 3. ¿Se responde aparte del petitorio o queda más todavía? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que de alguna manera la autoridad está viendo que la situación nuestra es bastante crítica y creo que esto va en esa dirección. Decir eso sí que esto es bastante parcial porque son solamente algunas comunas del país Sí. y por lo tanto en la medida que esto funcione esperamos que se pueda eh, aumentar, digamos, a otras comunas y también ojalá a otras regiones de nuestro país, porque el sector gastronómico está afectado en todo Chile, no solamente en Santiago. Máximo, ¿cuánto en la práctica sirve abrir el 25% de un local? Obviamente depende de las dimensiones, depende de la comuna, depende del sector de la comuna que esté ubicado, pero ¿alcanza, por ejemplo, a cubrir los gastos de lo que significa la apertura de un local? Porque hasta ahora muchos están funcionando solamente con delivery, lo que obviamente que acorta los gastos, el presupuesto mensual. ¿Da para un 25%? Por supuesto que no, pero lo positivo que tiene esta medida de la apertura de las terrazas, aquí hubo dos anuncios. Por un lado, la opción de poder abrir las terrazas en fase 3 y también hay un anuncio de que en fase 4 ya no vamos a tener un aforo del 25%, sino que vamos a un aforo del 50%. Por lo tanto, ambas medidas creo que son positivas. Respecto de la primera, de abrir las terrazas, si esto además va acompañado y ya lo hemos visto con algunos alcaldes, la alcaldesa Matei, ¿no es cierto?, el alcalde de Las Condes, Están en poniendo general mesas en las las calles en comunas Las de Condes. Santiago. Por eso, Sí. eso y Providencia también, y Ñuñoa también. O sea, en la medida que tenemos a los alcaldes sintonizados con una opción de que nos permitan tener espacios mayores para abrir nuestras terrazas, entonces ya el aforo no va a ser del 25%. A lo mejor nos va a permitir incluso en algunos casos sacar parte de lo que tenemos adentro de los locales al exterior, de manera de tener entonces mayor espacio y por lo tanto, manteniendo la distancia, tener un aforo mucho mayor que el 25% que se planteaba en un comienzo. Máximo, en su sector han criticado, eso sí, el poco tiempo que se dio para el anuncio respecto a cuándo se va a implementar estos 2, 3 días. ¿Da el tiempo o es una queja que no da lugar? Yo creo que, yo creo que lo importante, primero decir, es que esto no es obligatorio. Ya. Aquí, evidentemente, el que abra es el que va a sentir que esto es una solución. El que sienta que esto no es una solución no está obligado a abrir y puede seguir esperando que hayan fases, digamos, con mayor aforo para poder abrir. Lo segundo es, creo que, sí, siempre a uno le gustaría que las cosas se avisaran con más tiempo, pero dado que nosotros ya habíamos trabajado el protocolo con el Ministerio de Economía, simplemente sabemos lo que hay que hacer. A lo mejor hay algunos que no habían ido avanzando antes con esto y ahora se van a tomar esto con más prisa. Así es que creo que lo importante al final es que se nos permite abrir. Había muchos que pensaban que íbamos a abrir recién después del 18, era como lo que había, la sensación ambiente que había. Yo creo que esto es muy bueno porque además nos permite ir abriendo en forma paulatina. Yo he conversado con algunos empresarios que me dicen, no, mira, hay algunos que me dicen yo definitivamente voy a abrir después del 18, otros que van a abrir este mismo miércoles, y algunos que dicen yo voy a ir viendo cómo funciona esto y a lo mejor abro la próxima semana. Esto es muy bueno porque es una forma gradual de ir abriendo los negocios y de alguna manera queremos que nuestros clientes también vayan, digamos, de forma gradual. No estamos esperando que haya una avalancha de clientes que quieran ir a sentarse a una terraza. Queremos que esto sea algo gradual para que funcione y para que nos permita, como digo, ir generando las confianzas e ir generando también, de alguna manera, seguridad en las autoridades que nos permitan ir pasando al paso 4 y al paso 5 de buena manera. Máximo, en la práctica, ¿cómo van a funcionar en esta etapa de preparación? Una persona, por ejemplo, que va a un restaurante, a ver, ¿va a recibir una carta, los implementos que va a recibir? ¿Cómo cambia un poquito la orgánica del funcionamiento en un restaurante en esta etapa de preparación? Claro, esto como digo, lo que habíamos conversado antiguamente, Mm. hace más de 2 meses ya Siempre es bueno teníamos preparado refrescar este la protocolo. información. Claro, la idea es que no haya carta física,
ojalá que existan, hay muchas alternativas, desde un código QR que puede estar en la mesa, pero la antigua pizarra esa que conocimos hace muchos años atrás, en que estaban los productos y los precios, también sirve. O sea, aquí hay que usar la imaginación de manera de, hoy día los recursos son sumamente escasos, entonces nosotros como Asociación Chilena de Gastronomía hemos puesto a disposición de los asociados y también de los que no son socios, un sistema para poder generar cartas QR que no tiene costo, apoyado por algunas compañías cerveceras que nos han patrocinado esta idea. Así es que existen hoy día muchas opciones. Evidentemente el uso de mascarilla va a ser obligatorio, el lavado de manos, la sanitización, la distancia de 2 metros entre las mesas. Creemos que no tienen que haber platos para compartir, o sea, aquí todo tiene que ser individual. Si es que hubiera que usar en algún minuto una alcusa, ojalá que no, que todas las cosas vengan alineadas, pero si alguien la tuviera que usar, eso va a haber que sanitizarlo posteriormente a ese uso. Así es que nosotros somos los primeros interesados en que esto funcione bien y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en que así sea. Y si uno entra al interior de un restaurante, en la cocina, ¿cómo cambia? Obviamente con el delivery también se han tomado nuevas medidas, pero en la cocina, el chef, la gente que sirve, ¿cómo va a cambiar Bueno, esas labores? sí, en eso en realidad, si bien hay cambios porque está el uso de la mascarilla obligatorio, Sí. en general las cocinas de nuestro país tienen protocolos sanitarios bastante estrictos que son regulados por la Seremia de Salud, que no tienen que ver con esta pandemia, sino que toda la vida ha habido control, lavado de manos, la sanitización, eso siempre ha existido. Hoy día se extreman aún más estas medidas, y por lo tanto lo que pasa adentro de una cocina es bastante seguro, ya es algo que nosotros traemos desde siempre incorporado en los protocolos de atención de los restaurantes y lo que es la manipulación de alimentos. Cuando un cliente tiene una terraza y efectivamente necesite, por ejemplo, ir al baño de un restaurante, bueno, solamente va a poder entrar a esa situación para ir al baño, pero no se va a poder instalar adentro del local porque los locales van a tener prohibido el funcionamiento en los interiores. Máximo, lo habíamos conversado hace algunos minutos. A ver, en Las Condes, en Providencia, sobre todo llamó la atención hoy día una actividad del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. En Isidora Goyenechea se va a habilitar una de las pistas de la calle, ahí lo vemos en imagen, que está destinado hoy día a las bicicletas, se va a destinar solamente en algún transcurso del día, algunos días de la semana, se va a dedicar a poner mesas. ¿Qué le parece esta iniciativa y si es que se puede replicar en otras comunas, no solamente en la capital del país? No, eso efectivamente, no solo el alcalde Lavín, la alcaldesa Matei Sí. ya anunció el cierre de calles del barrio de Avista, otras calles del sector de Orregoluco. Hay varias calles que se van a cerrar, hay unas pistas incluso de Pedro de Valdivia que también se van a cerrar. Así que nosotros hacemos un llamado, ojalá a todos los alcaldes del país, a que de alguna manera nos echen una mano, así como estuvimos obligados a pagar patentes comerciales por periodos en que no pudimos trabajar, ojalá que ahora nos devuelvan la mano y se habiliten en todas las comunas del país sectores para que los restaurantes puedan salir a la calle y de alguna manera puedan ir absorbiendo gran parte de sus trabajadores que están suspendidos, sobre todo los garzones, que son los que lo están pasando más mal. Necesitamos que los garzones vuelvan a trabajar y que vuelvan a tener los ingresos que tenían antes de esta crisis. Máximo, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de lo que ha sucedido en otras comunas que se ha avanzado hacia etapas como esta, etapa como la etapa 3? Por ejemplo, uno recuerda lo que sucedió hace algunas semanas en Valdivia, donde también se criticó que no se avisó con la suficiente antelación, pero ¿cuál es la evaluación que hacen ahora varias semanas después? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuál es el raconto que hacen? Sí, bueno, esas regiones, que son la región de Los Ríos, la región de Aysén y posteriormente la región de la Araucanía, ellos pasaron a etapa 4 y recién en etapa 4 pudieron abrir al 25% de aforo. La verdad que las ventas en toda esa región han sido ventas bastante bajas y por lo tanto esa es una de las buenas noticias de este anuncio que se hizo ayer, y es que ahora en fase 4 el aforo va a ser del 50% y no del 25%. Y entonces lo que tenemos hoy día es que en fase 3 se pueden abrir terrazas y en fase 4 con un aforo del 50%. Creo que también es una muy buena noticia para esas 3 regiones y para las que se vayan incorporando a la fase 4 en el futuro. Una última pregunta tiene que ver más que todo con lamentablemente el tema de empleo en el sector Máximo. Estaba revisando hoy día cifras que entregó el comercio, la Cámara Nacional de Comercio, una encuesta que se realizó a cerca de 340 empresas, 1.500 locales en total.
A ver, el 58% hoy día de los comercios ha tenido que despedir. 1 de cada 2 comercios recurrió a la Ley de Protección del Empleo. El 43% de los que recurrió finalmente tendrá que despedir. Me imagino que los números en el sector gastronómico son más duros que los del comercio porque prácticamente no han podido atender público. Por supuesto, tienen sí un matiz distinto, Ya. y es el hecho que este sector gastronómico no tuvo grandes despidos al comienzo porque, como en el fondo la gran mayoría se acogió a la Ley de Protección del Empleo, los trabajadores en general del sector gastronómico están suspendidos. Por eso es tan importante que haya medidas para retención de esos empleados. Lo que no queremos es que ahora que se nos permita abrir, como no vamos a tener capacidad total de hacer operar nuestros locales, ni tampoco horarios como los que teníamos antiguamente, necesitamos que vayamos descolgando paulatinamente a estos trabajadores de manera que no se produzcan despidos masivos en Máximo. el sector gastronómico. Eso Sí, es muy justamente importante. una de las medidas del gobierno tenía que ver y que se está discutiendo a puertas de aprobarse en el Congreso es extender de 5 a 7 meses la Ley de Protección del Empleo porque muchos se están cumpliendo la fecha límite del último pago justamente en estos últimos días de agosto, aumentar también los reemplazos y que la ley dure hasta el mes de marzo, no hasta octubre. Esto si uno lo lleva acompañado con los subsidios a la mano de obra, ¿son suficientes para el rubro gastronómico o igual algunos sencillamente no van a poder resistir? La verdad que en el caso del sector gastronómico, ya nosotros nos gastamos los 5 pagos que tenía la primera etapa de la ley, y esta segunda que se está discutiendo, que si bien son 5 meses adicionales, contempla 2 pagos Sí, de 5 a además 7 de los que meses. ya... Claro, entonces nosotros necesitamos que eso sea más largo para el sector gastronómico. Porque como digo, si bien hoy día vemos que algunas comunas están abriendo, tenemos otras comunas y otras regiones del país que están volviendo pasos atrás. Vemos que la región de Punta Arenas, ¿no es cierto?, está volviendo a la cuarentena. En el norte tenemos regiones que están en cuarentena y por lo tanto el periodo en que los restaurantes van a estar cerrados en esas regiones que están hoy día con índices más malos de calidad sanitaria, va a ser más largo. Por lo tanto, llegar solamente hasta el mes de octubre con protección para los trabajadores del sector gastronómico es insuficiente absolutamente. Máximo Picayo, presidente de Achica, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes y mucha suerte a todo el sector. Muchas gracias. Chao, chao.